Efectos de las obligaciones. En derecho civil, hablando del tema de las obligaciones, los efectos de estas se refieren a lo que sucede después de comprometerse con una obligación. Por esto mismo, nuestro Código Civil Federal establece que los efectos de las obligaciones jurídicas son el cumplimiento e incumplimiento de un compromiso pactado llamado obligación. Existen diversas formas de dar o no cumplimiento a las obligaciones, las cuales explicaremos a continuación. En primer término, tenemos el pago como cumplimiento de las obligaciones. El artículo 2062 del Código Civil Federal nos dice que el pago o cumplimiento es la entrega de las cosas o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Con esto podemos señalar que la principal forma de cumplir con una obligación es pagando. Al hacerlo, la obligación se extingue. La ley también contempla en otros artículos diversas formas de cumplir con una obligación. Incluso aunque el deudor no esté de acuerdo, el artículo 2065 señala que el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. El artículo 2066 señala puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que oble en consentimiento expreso o presunto del deudor. El artículo 2067 dice puede hacerse igualmente por un tercero ignorando el deudor, y el artículo 2068 marca puede por último hacerse contra la voluntad del deudor. Otra forma de cumplir con la obligación es el ofrecimiento del pago y la consignación. Por la consignación se entiende como el depósito judicial del dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerla llegar a ser acreedor. Eso se recurre a una autoridad judicial para realizar el pago y que de esta manera se extinga la obligación. Sobre esto, el Código Civil Federal nos señala en el artículo 2097 que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago. Se reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Asimismo, el artículo 2098 nos dice que si el acreedor rehusarle sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación, haciéndolo consignación de la cosa. Mencionamos sobre este tema, por último, el artículo 2102, todo que señala aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos los efectos. Hablemos ahora del incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Referente a esto, el Código Civil Federal establece en el artículo 2104 el que estuviere obligado a prestar un hecho ilegal de prestar lo no lo prestar conforme a la convenido será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Primero, si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde
el vencimiento de este. Segundo, si la obligación dependiera de plazo cierto, se observará la dispuesto en la parte final del artículo 2080 que se menciona a continuación. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de edad, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga. Ya jurídicamente, ya lo extrajudicial ante el notario o ante dos testigos, tratándose de obligaciones de hacer el pago, debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Mencionamos también que ante el incumplimiento de una obligación se pueden generar daños y perjuicios, los cuales serán consecuencias para el deudor. Por último, mencionamos el tema de edición y saneamiento. Primeramente, mencionamos el artículo 2119 del Código Civil Federal que nos define la adición y dice, habla adición cuando que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que causa ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Con esto entendemos que la figura de la adición jurídicamente protege el derecho de propiedad de las personas. La ley también nos enseñará con relación a la responsabilidad de quienes transmiten la propiedad de un bien que no les permitiese a otra persona ajena de su dueño. Específicamente lo marca el artículo 2120 del Código Civil Federal. Todo el que enajena está obligado a responder de la edición, aunque nada se haya expresado en el contrato. Por otra parte, el saneamiento por elección es también una figura protectora, al igual que la edición, pero ampara específicamente al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de edición. Ejemplificando lo antes mencionado, diremos que Enrique, en este caso, será el enajenante, vende una casa a Manuel, que será el adquiriente, pero resulta que aparece al poco tiempo Martín acreditando jurídicamente la propiedad original de la casa que Enrique vendió a Manuel. Este sufre edición por parte de Martín. Podrá a su vez recurrir a la figura del entrenamiento por visión en contra de Martín para que éste le recupere en la inversión realizada y que de ser necesario exigir en un momento dado el pago por daño y perjuicio.